Antes de los mayas y antes de los aztecas, existió una civilización que sembró las raíces de todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica y que, incluso en nuestros días, sigue desafiando las explicaciones convencionales. Imagina una selva espesa, húmeda y sofocante, ríos que se enredan como serpientes milenarias, y en medio de esa espesura, figuras colosales que emergen del suelo, rostros tallados en piedra con una precisión que parece imposible para su tiempo. Labios anchos, narices robustas, miradas profundas que parecen observarnos desde otra era. Son esculturas que desde hace décadas provocan preguntas que incomodan y fascinan a partes iguales. Son los olmecas. Pero, ¿de dónde vinieron realmente? ¿Por qué sus esculturas parecen mostrar facciones de otro continente? ¿Será que la historia que nos enseñaron está incompleta? ¿Y si todo lo que creíamos saber se basaba en una interpretación errónea? No olvides suscribirte a México Despierto, activa la campanita y comenta y vivan los olmecas para apoyar este tipo de contenido que rescata nuestra historia y los descubrimientos que cambian lo que creíamos saber. Durante años, arqueólogos, antropólogos y curiosos han intentado descifrar el enigma olmeca. Algunos llegaron a afirmar que este pueblo tenía un origen africano, que su cultura había sido traída desde lejos, que no eran de aquí. Todo basado en una simple observación física, labios gruesos, narices anchas, rostros redondeados. Pero ¿y si te dijera que la verdad finalmente ha salido a la luz? Que un descubrimiento científico reciente realizado por investigadores mexicanos podría transformar por completo lo que entendíamos sobre la civilización madre de América. Y no es teoría, es ciencia. Ciencia que va más allá de las piedras y se adentra en lo más profundo del ser humano, el ADN. Las cabezas colosales olmecas son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Esculpidas en piedra volcánica hace más de 3000 años, no solo impresionan por su tamaño, algunas alcanzan 3 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas, sino también por sus rostros. Expresiones serias, rasgos marcados, presencia imponente, como si desafiaran al tiempo mismo. ¿A quién representan? ¿Por qué se hicieron con tanto detalle y esfuerzo? ¿Y por qué sus rasgos físicos generaron tanta polémica? Las teorías son diversas. Hay quienes sostienen que representan antiguos gobernantes o guerreros sagrados. Otros piensan que eran símbolos religiosos o protectores espirituales de sus ciudades. Pero lo cierto es que ninguna civilización anterior en el continente había producido arte monumental de tal magnitud. Los olmecas fueron los primeros. Aún así, más allá de su función simbólica, lo que más ha capturado la atención del mundo son sus rasgos faciales. Desde mediados del siglo XX surgieron interpretaciones que afirmaban que las cabezas tenían características africanas. Esta hipótesis, aunque atractiva para algunos, se basaba únicamente en la observación visual. ¿Por qué una civilización americana tendría rasgos considerados africanos? ¿No podrían haberse desarrollado aquí por sí solos? ¿O estamos proyectando ideas modernas sobre una cultura ancestral? Estas preguntas llevan décadas rondando en el ámbito arqueológico. Mientras los estudios se concentraban en su arte, urbanismo y religión, el origen biológico de los olmecas seguía siendo un misterio. Hasta ahora. Porque la ciencia, cuando se le da tiempo y herramientas, siempre acaba hablando. Y lo que ha comenzado a revelar sobre los rostros olmecas cambiará nuestra comprensión de la historia. La teoría del origen africano de los olmecas nació a mediados del siglo XX y se convirtió rápidamente en una de las más polémicas de la arqueología americana. Todo comenzó con una impresión visual. Las cabezas, con sus labios amplios y narices anchas, recordaban a algunos observadores los rasgos de personas de ascendencia africana. A partir de esa simple percepción surgió una narrativa que, sin evidencia concreta, cautivó la imaginación de muchos. Autores como Ivan van Sertima popularizaron la idea de que navegantes africanos cruzaron el Atlántico miles de años antes de Colón y fundaron la primera civilización mesoamericana. Sus argumentos se basaban únicamente en la apariencia de las esculturas, sin respaldo arqueológico, lingüístico ni genético. Sin embargo, la hipótesis encontró eco en medios alternativos, libros y documentales que apelaban más al impacto que al método científico. En un contexto donde las culturas indígenas habían sido sistemáticamente subestimadas, la idea de que su grandeza debía provenir del exterior fue, lamentablemente, bien recibida por algunos. Pero aceptar esa teoría sin pruebas no solo era un error metodológico, sino una negación del genio propio de los pueblos originarios, capaces por sí mismos de crear arte monumental, sistemas políticos complejos y un pensamiento simbólico profundo. La pregunta era simple, ¿de verdad necesitaban los olmecas ayuda externa para alcanzar su esplendor? ¿No podría haber surgido su civilización de manera independiente, fruto de su propia creatividad y adaptación al entorno? Durante años la arqueología intentó responder desde los restos materiales, pero faltaba una pieza definitiva, una evidencia que hablara desde dentro, desde su biología. Y esa prueba finalmente apareció. Mientras la teoría del origen africano seguía circulando entre el público, la comunidad científica mantuvo una postura reservada. Los arqueólogos continuaban excavando los sitios olmecas, analizando templos, ofrendas y esculturas, pero ninguna excavación podía dar una respuesta genética. Las piedras no sangran y los monumentos no tienen ADN.
Durante décadas fue casi imposible encontrar restos humanos bien conservados de esa época, porque la humedad tropical desintegraba los cuerpos y los pocos hallazgos eran fragmentarios. Todo cambió con dos avances fundamentales, las nuevas técnicas de secuenciación genética y el hallazgo de restos humanos excepcionales. En dos sitios clave de la cultura olmeca, San Lorenzo Tenochtitlán y Loma del Zapote, ambos en el sur de Veracruz, un equipo de científicos concentró sus esfuerzos. Estos lugares ya habían sido estudiados durante décadas, pero ahora el enfoque cambió. Ya no se trataba de medir pirámides ni clasificar esculturas, sino de buscar respuestas en la sangre de quienes vivieron hace 3 milenios. Científicos mexicanos, junto con genetistas internacionales, lograron recuperar fragmentos de ADN mitocondrial de individuos olmecas. Aquello abrió una nueva puerta, una que no dependía de interpretaciones visuales ni de suposiciones, sino de evidencia biológica real. Por primera vez, los olmecas iban a hablar desde su propia genética. El análisis del ADN extraído en San Lorenzo y Loma del Zapote fue concluyente. Los individuos pertenecían al haplogrupo A, una de las ramas genéticas más antiguas de los pueblos originarios de América, presente desde hace más de 15.000 años y heredada de los primeros humanos que cruzaron el estrecho de Bering durante la última glaciación. La conclusión era clara, los olmecas no eran africanos ni asiáticos recientes ni europeos ancestrales. Eran plenamente americanos, descendientes directos de los primeros habitantes del continente. Su herencia genética era milenaria y profundamente ligada a la tierra que ocuparon. Pero el hallazgo no terminó ahí. Los estudios también identificaron fragmentos de ADN heredados de especies humanas arcaicas, como los neandertales y los denisovanos. Esos genes, presentes en todos los humanos no africanos, influyen en la forma del cráneo, la nariz o los labios, precisamente los rasgos que durante décadas se usaron como argumento visual para su supuesto origen extranjero. Esto sugería algo fascinante, los rasgos de las esculturas olmecas no provenían de África, sino de un legado genético mucho más antiguo, prehistórico. La ciencia desmantelaba así la teoría del contacto transoceánico y nos recordaba que la diversidad humana es amplia y compleja, que la semejanza de rasgos no implica parentesco y que las apariencias pueden engañar. Los olmecas, según la evidencia genética, eran totalmente de aquí. Sus rostros no eran la representación de otra cultura, sino la expresión de una historia evolutiva profunda y propia. El descubrimiento cambió por completo la forma de entender su lugar en la historia del continente. Por primera vez se podía afirmar con pruebas que los olmecas no eran resultado de influencias externas ni de migraciones lejanas. Eran una civilización nativa, hija directa del suelo americano. Los datos confirmaron que compartían raíces con otros pueblos originarios, desde las culturas andinas hasta las del altiplano mexicano. Eso no solo cerraba un debate, sino que reivindicaba una identidad, la de los pueblos indígenas como herederos legítimos de una historia milenaria. Los olmecas desarrollaron elementos fundamentales que luego inspirarían a otras civilizaciones, el juego de pelota, los calendarios rituales, el arte monumental. Su legado fue la base sobre la que florecieron los mayas, los zapotecas y los mexicas. Así, el término civilización más recobra un nuevo sentido, no porque vinieran de otro mundo, sino porque desde su propio entorno generaron un linaje cultural que dio forma a Mesoamérica. La ciencia desmontó un mito, pero construyó algo mucho más valioso, una verdad con raíces. Una verdad que no necesita explicaciones forzadas ni teorías exóticas para ser respetada, una verdad que no depende de validación extranjera. Los olmecas eran plenamente americanos, y eso no los hace menos fascinantes, sino más extraordinarios, porque demuestra que miles de años antes de la llegada europea ya existía aquí una civilización capaz de tallar esculturas colosales, desarrollar pensamiento simbólico, observar los astros y dejar una huella eterna en piedra, todo con ingenio propio, sin imitar a nadie. El descubrimiento genético sobre el origen indígena de los olmecas no solo resolvió una vieja duda arqueológica, también tuvo implicaciones sociales y culturales enormes. Durante décadas, las civilizaciones americanas fueron vistas con desconfianza, como si su grandeza solo pudiera explicarse por la intervención externa. Esa idea, heredada de un pensamiento colonial, alimentó prejuicios que todavía persisten. La creencia de que la inteligencia, la arquitectura o la ciencia debían venir de fuera distorsionó la manera en que entendemos nuestro propio pasado. Pero ahora, con evidencia genética, se desmantela una narrativa que negaba la autonomía de los pueblos originarios. Hoy se reconoce con pruebas que la sofisticación cultural, tecnológica y simbólica de Mesoamérica tiene raíces propias, profundas y milenarias. Y esa comprensión va más allá de la historia, toca la identidad, rescata la dignidad de comunidades que aún hoy son marginadas y nos recuerda que las lenguas indígenas, los saberes tradicionales y las costumbres ancestrales no son reliquias del pasado, sino manifestaciones vivas de una herencia que sigue latiendo. Aceptar que los olmecas fueron completamente americanos no es solo un dato académico, es un acto de justicia histórica, un paso hacia la reconciliación con nuestras raíces y una oportunidad para recuperar el orgullo desde la verdad científica. En un mundo donde los pueblos originarios todavía luchan por sus derechos, sus territorios y su cultura, este tipo de hallazgos son fundamentales. Durante años, la teoría del origen africano prosperó gracias a la falta de pruebas genéticas.
En ausencia de datos duros, cualquier coincidencia visual parecía suficiente: labios gruesos, narices amplias, rostros redondeados. Pero hoy, con el ADN como testigo, esa narrativa se derrumba. Los análisis genéticos demuestran que los olmecas pertenecían a linajes exclusivamente americanos y que no existe rastro de ascendencia africana reciente ni evidencia de intercambio cultural transoceánico. Solo quedan las piedras y, ahora, también los genes que confirman su verdadero origen. Gracias a la ciencia, hoy sabemos que los olmecas nacieron aquí, que no necesitaron barcos ni mapas ajenos para construir su grandeza, que su sabiduría provenía de la tierra que los vio nacer. Su legado no viajó desde otro continente, se forjó en las selvas del Golfo, entre ríos, volcanes y estrellas. Ellos escucharon la voz de la naturaleza, observaron el cielo y dejaron en piedra el reflejo de su identidad, que hoy vuelve a hablar a través del ADN. Si este viaje al pasado te inspiró, tell like, suscríbete y activa la campanita. Y antes de irte, deja tu reflexión en los comentarios. ¿Por qué crees que aún hoy cuesta tanto aceptar que las grandes civilizaciones americanas florecieron sin ayuda externa? Queremos leerte. Nos vemos pronto.